pulso económico del lunes, que subidón en bolsa, ¿eh? Vamos a ver cómo le ha ido al IBEX 35, pero termina la sesión con un 1,23% arriba y el índice general recupera los 9.300 puntos, se queda en 9.314,3, con algunos valores que han aprovechado y como la sesión. Fluidra, 6,91 arriba. El grupo hotelero Meliá, 3,33 arriba. Inditex, 2,73 arriba. Bueno, hoy en los valores que pierden pistonada en la sesión, apenas dos. Acciona, que pierde muy poca cosa, 0,50 abajo, Celnex 0,22 abajo, y el tercero por peor ejecutoria ya es un valor que hoy ha marcado en positivo, Iberdrola, que hoy progresa 0,18. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos que yo creo que más les van a interesar de ese debate que mantenemos aquí sobre la mesa de análisis económico con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle. Bueno, en primer lugar hablaremos del Euribor. El Euribor ha cerrado febrero en un 3,5%, o está por cerrar en un 3,5%, y sigue su escalada hacia el 4%, dato que se podría alcanzar antes de que lleguemos al verano. Y en segundo lugar hablaremos de la rentabilidad de los bonos, en concreto del bono alemán. También hay mucho que decir de los bonos norteamericanos, pero el bono alemán a 10 años ha escalado a máximos del 2011. Está en 2,58% su remuneración. Les presento ya a nuestros invitados hoy en Pulso Económico. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del Sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, José Luis? Muy bien. Me alegra mucho. Y don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Efectivamente, tardes buenas y frías. Buenas y fresquitas, ¿no? Efectivamente, eso es. Sí. Bueno, vamos a contar o a reseñar qué les parece a ustedes cómo ha ido la sesión. Una sesión en la que, como les decía antes, hemos recuperado los 9.300 puntos. Esto no lo esperábamos, lo de hoy. No, la verdad es que no, porque estábamos viendo que los bonos estaban rebotando en rentabilidad, acercándose el bono americano a la zona de 4, el bono alemán en máximos y bueno, con la bolsa americana con mala pinta, en zona de soporte. Sin embargo, oye, Europa, que lleva muchos años retrasada, pues está ahora tomando la delantera y se ha sujetado y se ha acercado a zona también de máximos relativos, con lo cual, pues de momento vamos a ver al final qué hacen los americanos, que nos influirá de una forma bastante importante. José Luis. Bueno, siempre vamos mirando con el espejo retrovisor, ¿no? Decir, Sí. a ver qué hace Wall Street y los americanos, pero yo creo que las bolsas europeas han pegado un tirón en conjunto y las españolas un poquito más, ¿no? Es decir, que yo creo que estamos en posiciones de máximos. La verdad es que el comienzo de año ha sido realmente histórico y yo creo que las situaciones que se está dando por descontado, sobre todo en Europa, o se conoce perfectamente cuál va a ser la trayectoria de subida de tipos que va a realizar el Banco Central Europeo, ¿no? Es decir, va a seguir subiendo durante 2023, incluso ya se dan perspectivas de que en el 24 también lo haga, con lo cual yo creo que esto se va aquilatando y la gente va buscando situaciones de alguna manera, de la medida que los bancos no responden a remunerar los depósitos adecuadamente, más allá que lo haya pedido Christine Lagarde. Bueno, pues por ahí la situación está ahí, ¿no? Es decir, si no llego con renta fija, pues voy a la renta variable, que hay valores en alza. Vamos con el bono. El bono alemán, que como les decía está en rentabilidades de 2,58, bono a 10 años, siempre el de referencia, el Bund, pero los bonos americanos quizás sean la gran sorpresa del día, ¿no? Pues sí, bueno, el bono alemán ha subido con fuerza, está en máximos de los últimos 5 años, estoy viendo aquí en el gráfico, y claro, esto desde luego es una cortapisa para las bolsas y la tendencia en principio es a que siga subiendo la rentabilidad, porque Christine Lagarde en la próxima reunión va a seguir subiendo y ahora ya, de momento ya se descuenta que no va a haber ninguna bajada durante este año. Con lo cual la predisposición en general es alcista en Estados Unidos también, y que pasar a la zona del 4% el bono a 10 años, que ahí tienen las curvas invertidas, porque el bono a 1 año y el de 2 años está por encima del 5. O sea, es decir, nos dan más a corto que a largo, lo cual se llama que está la curva invertida y esto en general lo que trae consigo suele ser recesión. O sea, veremos a ver si esto termina ocurriendo, porque ahora ya parece que los escenarios son un poquito más oscuros que hace 2 semanas. Bueno, yo creo que en este sentido no son muy comparables, ¿no? La situación de Estados Unidos con la de Europa, es decir, solamente que tienen ritmos
ritmos y biorritmos distintos, diría yo. No, pero a mí me parece que lo que es preocupante, claro, el bono alemán siempre la referencia, ¿no?, de esta cosa que ya se nos ha olvidado, que era nuestra famosa prima, ¿no?, la prima del riesgo. Y eso lo que nos está diciendo es que la prima española se está situando ya cercano a los 100 puntos, está por encima de los 90, 91, 92, en ese entorno. Y eso lo que lleva es que la remuneración de nuestro bono a 10 años, en vez del 2,58, se va al 3,5. Y esta es la situación y, por tanto, claro, ahí sí uno se explica las colas en el Banco de España para adquirir los bonos, ¿no?, porque es una rentabilidad fija y a un interés muy superior que te da cualquier depósito que no te están dando nada, ¿no? Con lo cual los bancos, más allá que se pueden beneficiar de la subida de tipos, no están repercutiendo en los clientes ese incremento y, por tanto, ahí yo creo que los bancos se lo tienen que hacer, se lo tienen que plantear o hacer mirar, ¿no? Bueno, hay una noticia que ha pasado bastante desapercibida, pero me parece muy importante, y es que inesperadamente la confianza en la eurozona parece que se desacelera. Bueno, esto es un sentimiento, ¿no? Se desacelera, pero realmente la semana pasada, por el contrario, estaban como más optimistas. Entonces, en general, yo ahí tengo cierta... O sea, no acabo de creerme mucho la encuesta. Y mire que yo participo en la encuesta de Sentis, toda la semana voto desde aquí, desde España, diciendo lo que opino y lo que no opino. ¿Cuál era mi perspectiva? Que pensaba que habíamos hecho techo en el mercado americano y en el mercado europeo. Y de momento, pues vamos a ver, de momento no sé si he acertado o no, ya veremos. Bueno, veremos a ver. Hombre, lo que pasa es que yo creo que los efectos contagio, ¿no? Es decir, sí es verdad que ha sido realmente unas décimas, lo que ha bajado la confianza, es decir, lo que pasa es que está por debajo de los 100, 99,5, es decir, es una decimilla lo que ha caído. El tema es que en España también, es decir, la confianza de las empresas españolas también ha caído y se ha ido a situaciones un poquito más fuertes, ¿no? Es decir, si en Europa ha caído, yo creo que era una décima más o menos, o 2 décimas, en España ha sido medio punto, ¿no? Con lo cual sí que es un indicador de que las cosas no pintan tan bien como nos están contando. No, Entonces yo creo que esta es la clave, ¿no? Más allá del que si el índice sube más o menos, la situación es que hay bastante incertidumbre y nadie se arriesga a decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a parar? Porque se nos vende bastante humo y el humo al final se volatiza. Bien, hablemos de algún nombre propio. BBVA y Santander, que alguien se ha entretenido en contabilizar su rentabilidad y ha descubierto que tienen la rentabilidad más alta de la Unión Europea en lo suyo, en la banca. Esto en mitad de la controversia con el gobierno por los impuestazos a la banca, las energéticas, etcétera. Pero en el caso de BBVA y Santander, creo que es bastante obvio que hay que señalar que buena parte de esa rentabilidad son beneficios que provienen de inversiones fuera del negocio español, lejos de España. No, vamos, claramente. En el caso de BBVA, pues México y Turquía influyen mucho. En el caso en concreto del Santander, pues Brasil. Y bueno, pues hoy están retornando. Ahí habían caído mucho las divisas se han revaluado y esa revaluación ha hecho que los beneficios en concreto del Santander y de BBVA pues se hayan incrementado, con lo cual, bueno, tenemos el impuesto que tenemos aquí, que por supuesto no les gusta y demás, y que es muy criticable, y veremos a ver si se termina implantando o no, porque bueno, ya comentamos otro día los fallos que había habido en parte de su ejecución o en su reglamentación, no recuerdo ahora mismo el detalle. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual pues, el BBVA y Santander están teniendo esos resultados en este momento. Esa rentabilidad espectacular. No, José Luis. Yo creo que tiene que ver mucho seguramente con que al final, más allá que sean de una matriz española, son empresas que están globalizadas y por tanto operan en todo el mundo y con algunos mercados que les va especialmente bien o que se han revalorizado. Con lo cual yo creo que desde ese punto de vista buena parte de ese beneficio viene ahí. El tema del impuesto a la banca, pues esos beneficios extraordinarios, el problema es cómo se va a medir, ¿no? Es decir, aunque ya se abre el plazo, ya está aprobado, más allá de los recursos, pero como siempre la justicia española es bastante lenta, ¿no? Con lo cual de entrada van a tener que pagar, y ya veremos después si tenemos que pagar nosotros la devolución de la cantidad con el recargo correspondiente, con lo cual menuda broma nos van a hacer. Pero dicho esto, yo creo que el volumen que tienen, son dos entidades que están perfectamente saneadas y con un volumen internacional de beneficios potente. Dentro del sector bancario, me gustaría que hablásemos del Banco Sabadell, porque es líder en rentabilidad por dividendo y también en recompra de acciones. Bueno, la verdad es que el Sabadell, al contrario de lo que estábamos hablando con BBV y con Santander, pues tiene mucho recorrido al alza en el sentido de que, bueno, que cayó de una forma muy relevante y bueno, pues ahora está rebotando. Aquí estaba yo viendo el gráfico y bueno, pues
yo diría, quien las tenga que las mantenga. Comprar ahora ya demasiado tarde para subirse al viaje, aunque pueda seguir subiendo, pero en la ecuación rentabilidad-riesgo yo me esperaría. Bueno, pero eso es siempre la oportunidad, ¿no? Es decir, aquel que coges en un momento de baja para después intentar si puedes colocarlas cuando estás en el momento más alto, ¿no? Lo que está claro es que el Sabadell, este tema del dividendo y lo que está haciendo en el fondo una recompra de acciones, lo que está dando es un dividendo encubierto, de alguna manera, es decir, está potenciando el valor de la acción que tiene, ¿no? Si tú tienes un valor determinado, lo repartes entre menos, automáticamente quiere decir que está haciéndolo crecer. ¿Es una práctica legal o no? Es una práctica. Y a partir de ahí los analistas verán, ¿no? Pero lo que está claro es que si hay menos acciones, estas valen más. Bueno, hoy tenemos que hablar de la acción que ha tenido el subidón, ha sido Fluidra. Fluidra pues, ganó un 36,5% menos el año pasado, pero la acción viene disparada. Hoy su aumento era del 6,91%. ¿Qué es lo que está pasando con Fluidra? Pues desde el punto de vista técnico había tenido una corrección muy relevante en el año y entonces, bueno, pues digamos que tras los resultados que se han interpretado como positivos, pues ya ha tenido una revalorización importante y, bueno, en cuanto al volumen tampoco ha sido, según estoy viendo, muy espectacular y puede generar una señal de compra en este momento. Lo digo porque es que hace un año la teníamos en los entornos de 28,60 y hoy está en 17,18, o sea que la corrección ha sido relevante. Bueno, yo creo que teóricamente no es de la que parecía que estaba en su mejor momento, ¿no? Incluso, digamos, su cuenta de resultados no es especialmente brillante. Lo que pasa es que estamos diciendo lo que decíamos antes, es decir, hay una oportunidad de negocio, es decir, tiene un recorrido para llegar a menos a los topes que estaba hace 2 años y a partir de ahí es una buena forma de poder invertir, ¿no? Lo que está claro es que yo no sé si las piscinas darán mucho o no, pero va a ver cómo acompaña el tiempo, ¿no? Es decir, que si ahora ya que viene el verano, entra la primavera, bueno, pues seguramente también, ojo, que esto es una empresa multinacional, es decir, que no solamente opera en España, sino que en Estados Unidos, toda América Latina y que por tanto cuando aquí hace frío en otros sitios hace calor, ¿no? Hablemos del Euribor y su comportamiento, porque va a terminar febrero en el 3,5%, como el que no quiere la cosa, ya se calcula que después de verano se va a poner cerca del 4% y esto es un disgusto para los que tienen hipotecas, sin duda alguna. No, un disgusto muy serio, porque esto se nos va a que una hipoteca estándar se puede ir por encima de los 300 euros, el incremento que puede tener, ¿no? Es decir, si llegamos a esos topes, con lo cual, bueno, en una nómina ordinaria supone un palo considerable, ¿no? Es decir, entonces me parece que la situación que se está produciendo, si a eso le añadimos otra serie de incrementos que se producen, es decir, subida de alimentos, cesta de la compra, etcétera, la situación para muchos hogares puede ser más que preocupante, ¿no? Entonces me parece que ante esto es que poco se puede hacer, ¿no? Es decir, porque salvo que esos códigos de buenas prácticas que en su día se pactó entre los bancos lo apliquen y lo apliquen de manera magnánima, es decir, porque yo creo que a ninguna entidad de crédito le interesa seguir incrementando su parque de viviendas. Entonces me parece que hay que buscar algún tipo de solución y aquí sí yo que confío en la buena voluntad de los bancos y sobre todo que vean realmente la rentabilidad. La rentabilidad es que al final el usuario acabe pagando. Lo que es mejor que acabe pagando, aunque tarde más tiempo en pagar o pague un poquito menos, pero al final acabe pagando. Sí, claro, es que con los resultados que estamos oyendo que están teniendo la gran banca y demás, la subida ahora del Euribor, pues efectivamente lo mejor es la negociación, porque, bueno, lógicamente en su día el tener una hipoteca fija, a un tipo fijo, hace dos años hubiera sido lo más inteligente. Ahora el que lo tiene en variable, pues está jorobado. Tampoco creo que la subida vaya a ser espectacular la que pueda hacer Christine Lagarde. De hecho, posiblemente se vayan a mantener los tipos, pero bueno, posiblemente estaremos cerca del tope del Euribor. No creo que se vaya a disparar mucho más hacia arriba. Bien, pues en la segunda derivada, que son los pisos de alquiler, hay otra nueva bronca entre los dos partidos que cogobiernan. Por un lado, Nadia Calviño ha dicho hoy que ve mal la propuesta para establecer límite de aumento de los alquileres 3%. La respuesta hoy se la daba Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, pero pronto se la van a dar los de Podemos, diciendo que esto es fundamental, que se limite el aumento de los alquileres al 3%. Bueno, esto es muy complejo, ¿no? Es decir, yo creo que la ley de vivienda, esta cosa que nos llevan vendiendo
3 años ya, 2, 3. O sea, yo creo que se hablaba de un acuerdo de la ley de vivienda cuando aquel primer paseillo que se dieron triunfal por Moncloa, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, cuando aprobaron el primer acuerdo de presupuestos que después se llevó al Congreso. Entonces yo creo que hay un tema de fondo, ¿no? Es decir, oiga, el tema de, primero, yo creo que hay una responsabilidad del Gobierno central y autonómico de poner un parque de viviendas sociales en alquiler mucho más potente. Eso automáticamente abarataría los costes. Si lo dejamos en manos del mercado, tal como está la situación, bueno, es que si hay muy poca oferta, lógicamente los precios se disparan y estamos viendo situaciones que son tremendas, no solamente ya en Madrid, sino si uno se va a Baleares o estamos viendo anuncios donde es que te alquilan prácticamente un sillón para dormir, ¿no? Es decir, que la situación está muy compleja, unos precios desorbitados. Lo que pasa es que la solución, desde mi punto de vista, no es limitar el precio del alquiler, porque eso va a retraer todavía mucho más la oferta y va a hacer que lo que hay se ponga todavía más caro. Por tanto, yo diría construcción de vivienda social, vivienda que una buena parte de ella se ponga en condiciones de alquiler accesible para los hogares, en torno a los 400, 450 euros, y eso realmente podría coadyuvar a que este tema bajase, ¿no? Pero si no se construye y no se pone viviendas en alquiler por parte de quien puede ponerlas, es muy difícil, ¿no? O aquí entramos en la colaboración público-privada, ¿no? Quien puede ponerlas, que no nos olvidemos, también debería ser el sector público. No, por eso estoy hablando de un parque público de viviendas, ¿no? Es decir, las administraciones son las que tienen el suelo y también pueden construir. Lo que no se puede hacer es que al final a una persona que invierte y que hace ahí, que es un empresario, es decir, tú le estés limitando la posible rentabilidad de su negocio, ¿no? Y luego no olvidemos que en España, para bien o para mal, el tener una vivienda puesta en alquiler es una forma de muchos pensionistas de tener un complemento a su pensión. Es decir, cuánta gente habla de que su futura pensión, el ahorro, el complemento a su pensión, o buena parte del ahorro en España está hecha o está puesto en el ladrillo, es decir, en tener una vivienda que pones en alquiler para obtener una cierta rentabilidad. Si eso lo limitas, el daño colateral que puedes estar haciendo a muchas familias también es importante, ¿no? Por lo tanto, menos demagogia y un poquito más de sentido común. La verdad es que no puedo coincidir más con el discurso, con lo que has dicho, porque es que coincido plenamente, y además con los tipos de interés, si vemos que se van a ir al 4, al 4,5, pues alguien que pida un préstamo, oye, ¿para cuánto se lo van a dar? ¿Un 5? Entonces, si se lo tienen limitado al 3, ¿quién se va a meter a comprar una vivienda que ahora mismo están caras porque la oferta es reducida? Pues es un contrasentido, ¿no? Desde luego. Bueno, uno de los valores que hoy han contribuido a la subida importante que ha tenido el IBEX, 1,23%, es Inditex. Inditex es la tercera en alzas, 2,73 en la sesión, pero ha sido a lo largo de esa sesión uno de los valores en los que el IBEX se ha dejado llevar y le ha ido bien. Claro, sí, ha habido una buena noticia en concreto de alguna de su empresa de su competencia y eso le ha hecho subir un 2,73 a 29, que es una zona de resistencia y que bueno ha vuelto a estar donde estuvo cuando llegó a un acuerdo con sus trabajadores, que seguro que ahí tienes algo que decir. Sí, no, por eso yo creo que Inditex también ha vendido muy bien ese acuerdo marco para fijar un salario mínimo en todo el conjunto de sus tiendas o superficies comerciales, de forma que no haya esa discriminación que venía existiéndose entre un empleado de determinada marca y otro empleado de determinada marca, ¿no? Es decir, para no empezar aquí a citarlas todas. Entonces, el fijar un mínimo común para todo me parece que es un avance sustancial y eso da tranquilidad tanto a los trabajadores, por tanto a la empresa, bueno, y de alguna manera hace que la atención, digamos, al cliente, que es la clave fundamental, funcione. Y luego no olvidemos que Inditex ha hecho una cosa que está muy bien, que es todo el desarrollo del comercio electrónico, que lo está haciendo, fue de los primeros que apostó, y no solamente la política de ventas, sino la política de devoluciones, que también es muy fácil. Es decir, tú compras, pero tienes que a lo mejor devolver. Si eso te lo facilitan, hace que tú sigas comprando. Si te ponen pegas para devolver, automáticamente dejas de comprar. Y en esa política yo creo que han acertado en ese ir y venir, ¿no? De alguna manera, de la logística. Y yo creo que ahí tienen un gran acierto. Por cierto, don José Luis, hablemos del Corte Inglés, que tiene un problema de exceso de personal clarísimo y que ha decidido trasladar personal de los servicios centrales a los servicios comerciales, a la venta, y además abrir un plan de bajas incentivadas. Bueno, yo creo que el Corte Inglés lleva unos años, primero, digamos, saneando la compañía. Es decir, uno lo hizo vendiendo, activos que tenía por ahí de alguna manera, activos inmobiliarios, algunas otras entidades, parte tecnológica, etcétera. Entonces,
también ya hizo en su día unos ajustes potentes de plantilla. Yo creo que ahora, a la medida que ha cerrado distintos centros que ya no existen, es decir, también lo que se está encontrando y con la nueva presencialidad, es decir, la gente está acudiendo de nuevo más a las tiendas, tiene que incrementar esa situación. ¿Contrato nueva gente o redistribuyo lo que tengo? En la medida que la gente que está en las oficinas centrales a lo mejor no es tan necesaria las tareas que venía haciendo. Bueno, pues lo que se le va a ofrecer a esa gente es el traslado a tiendas y sobre todo hay un plan que es en torno a que pueda afectar a medio millón, no, ¿dónde voy yo? Vamos a dejarlo a medio millar, a 500 personas que no tienen nada que ver, que están con edades comprendidas, que están por encima de los 59 años, que se les va a decir, oiga, se traslada usted a otro sitio o le ofrezco la posibilidad de una baja incentivada y por tanto yo le voy a facilitar de alguna manera un camino dulce hacia su jubilación. Y esta es la historia. Por tanto, lo que se está planteando es un acuerdo con las organizaciones sindicales de manera que no sea traumático, que sea por acuerdo y sobre todo incentivando el abandono del puesto de trabajo con carácter voluntario. Es decir, no se va a hacer un ERE en plan salvaje, sino lo que se va a hacer es un plan donde la gente se apunte voluntariamente a marcharse. Vamos a ver si con esa salida voluntaria le cuadran las cuentas y con eso se acaba o después tienen que ir a hacer algún procedimiento un poco más. Pero personas de 59, 60 años, si les dan una buena oportunidad y se evitan trasladarse, pues imagínense, de la calle donde están las oficinas centrales, en pleno centro de Madrid, que tenga que irse a un sitio del extrarradio, pues seguramente diga, venga. Cicuéndez, ¿qué está pasando en el grupo hotelero Meliá? Hoy el segundo en subidas, 3,33 arriba. Bueno, pues que tiene una tendencia clara alcista, que oye, que viene el verano, como estábamos comentando, viene, iba a decir el verano, qué ganas tenemos, está a punto de entrar la primavera y entonces, bueno, pues las expectativas con el turismo son buenas y bueno, pues ha habido recuperación en Meliá, en IAG y bueno, pues la tendencia es alcista y ahora mismo, pues bueno, es un valor que tiene atractivo. Por cierto, pasos atrás, IAG al final ha tenido suerte porque ha cerrado su acuerdo por el cual Iberia pasa a ser propietario de Air Europa en una decisión que ya llevaba meses coleando, que al final parecía que ya se abrían a buscar otro comprador distinto, pero al final pudo cerrarse con éxito. Hombre, no, porque le interesaba mucho. No olvidemos de que había un préstamo por ahí que después se convirtió en acciones, ya tenía un 20% de la compañía, IAG, y IAG tenía un problema en la medida que el Reino Unido abandona la Unión Europea, que tiene que ver con esa parte accionarial mayoritaria de matriz europea para poder mantener los slots de vuelos. Es decir, que ahí tenía un serio problema, con lo cual esa compra lo que hace de alguna manera es reforzar el carácter accionarial en Europa de la compañía y por tanto la posibilidad de seguir operando, más allá después de la distribución que se haga, es decir, Asia para los británicos, por entendernos, a la British, y América Latina para los vuelos españoles y para la parte del continente asiático, y repartirse la tarta y convertir realmente Barajas en un hub para todo lo que tiene que ver Latinoamérica y buena parte de Asia, ¿no? O sea que ya podemos decir que IAG va a ser la holding de Iberia, de Vueling y pronto de Air Europa. ¿Cómo le va a IAG? Pues a IAG le va bien, es un valor que hemos recomendado aquí desde que estaba en la zona de 1,05. Hombre, ha subido mucho. Yo de momento mantendría, ahí es un valor que se puede hacer mucho trading porque tiene unas subidas y unas bajadas interesantes, es compra en la zona de 1,50 y bueno, y cuando se acerca a la zona de 2, pues ahí se puede reducir posiciones. Bueno, pues nos queda hoy analizar lo poco que está en pérdidas en el mercado, Acciona y Celnex. Sí, yo casi lo que quería hacer hincapié, al margen que entremos en estos valores, es lo que hemos hablado antes de las letras del Tesoro y demás, que aunque es interesante esto ir a la cola de, bueno, interesante culturalmente, poder darse un paseo por allí, por el Banco de España, pero sinceramente es mejor comprar un buen fondo de inversión de renta fija a corto, a medio, porque ahora la rentabilidad que está dando la renta fija a grado de inversión europea es bastante interesante y es tirar a balón parado. Entonces, comprarse una letra es como quedarse si uno está oyendo pulso económico, tiene que ir a más, porque eso es sacar simplemente un suficiente. Hay que ir a por el notable. Sí, sí, porque... pero claro, al final lo que estamos es quien está en la cola es el pequeño ahorrador que no tiene seguramente
quién le aconseje, quién le diga, quién no sé qué, y que han salido muchos de ellos muy escarmentados de algunos fondos que se les ha vendido por parte del director de la sucursal correspondiente y que les han llevado a algunos al huerto. Entonces, desde ese punto de vista es, oiga, ante la duda, no quiero crear el refrán, pero me pongo a la cola y a pillar, ¿no? Es decir, que más allá de que obviamente si tienes un buen asesor que te diga aquí o allá, pues seguramente le saquen más rentabilidad. Sí, sí, eso está bien que se señale el porqué de las cosas, ¿no? Por qué han tenido malos resultados con algunos fondos sugeridos por la banca y poco asesoramiento independiente, que siempre se lo recomendamos, por lo menos aquí. En fin, no tenemos tiempo para más. Yo les agradezco mucho a ustedes su presencia este día tan frío, sus opiniones aún más y a ustedes su paciencia y su interés. Pero tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí la redacción abierta con todo lo de la política.